En el siguiente video vamos a estudiar algunos ejercicios de frecuencia acumulada y medidas de posición. El primer ejercicio dice: se realizó un sondeo en el que se analizaba cuál es la masa de 75 elefantes de distintas especies. Los datos obtenidos se resumen en la siguiente curva de frecuencias acumuladas. Entonces aquí podemos ver en este gráfico una curva de frecuencias acumuladas, que es esta línea que va por acá. Tengo un eje vertical, que es el que contiene las frecuencias acumuladas, o sea, va desde 0 hasta 75, porque son 75 elefantes, y una columna, un eje horizontal en el que se encuentran las masas en kilogramos. Es importante recordar que siempre donde termina la curva de frecuencias, en este caso 75, coincide con el total de los datos. Bueno, vamos a ver qué nos preguntan. En este caso nos piden hallar cuántos elefantes analizados tienen una masa comprendida entre 3.250 kilogramos y 4.500 kilogramos. Para comenzar vamos a ver las escalas. Si ustedes notan, cada numeración que viene acá en el eje vertical va como de 15 en 15. Es decir, 15, 30, 45, 60, va de 15 en 15. Ahora, si notan también, en medio de cada numeración hay 10 cuadritos, 10 espacios. Entonces lo que hacemos es dividir 15 entre 10, en este caso da 1,5, para saber a cuánto equivale cada cuadrito, porque nos va a servir a la hora de realizar algunos cálculos. Pues lo mismo hacemos con el eje horizontal. Para saber cuál es la escala, vemos de cuánto en cuánto va. En este caso va de 3.000 a 3.500, de 3.500 a 4.000, y así sucesivamente. Hay 500 entre cada numeración. Como hay 10 cuadritos en medio, decimos 500 dividido entre 10 y eso da 50. Eso significa que cada cuadrito vale 50. Es importante tenerlo presente para los cálculos que se vayan a realizar. Ahora, nos preguntaban cuántos elefantes tenían una masa comprendida entre 3.250 y 4.500 kilogramos. Empezamos con 3.250. Por acá se ubica el 3.250. Esta es la masa. Si yo quisiera saber la cantidad de elefantes, tengo que irme al eje vertical. Para eso, lo que hacemos es que subimos hasta pegar con la curva. Inmediatamente nos vamos a la izquierda. Podemos ver que el 3.250 se relaciona con el 30. Lo mismo hacemos con el 4.500. Ubicamos el 4.500, vamos hacia la curva y después hacia el eje vertical. De esta manera podemos ver que hay 45 elefantes cuya masa es menor que 4.500 y hay 30 elefantes cuya masa es menor que 3.250. Podemos ver que los que tienen masa comprendida entre 3.250 y 4.500 son los que van de 30 a 45. Entonces necesitamos saber cuántos animales, cuántos elefantes hay entre 30 y 45. Lo único que debemos hacer para calcular cuántos elefantes hay entre 30 y 45 es realizar la resta. 45 menos 30, eso da como resultado 15. Entonces sabemos que hay 15 elefantes que pesan entre 3.250 y 4.500 kilogramos. Ahora, nos piden utilizar la curva de frecuencias anterior para hallar la mediana de las masas, el primer cuartil y el tercer cuartil. Entonces, para la mediana de las masas comenzamos con la fórmula n más 1 entre 2. Entonces, sabemos que la n significa el total de datos, en este caso es 75. Entonces, n más 1 entre 2 es lo mismo que decir 75 más 1 entre 2, que el resultado de eso es 38. Ahora, para el primer cuartil la fórmula de la posición era n más 1 entre 4, lo mismo que decir 75 más 1 entre 4, que eso da como resultado 19. Para el tercer cuartil, la fórmula es 3 por n más 1 entre 4. Lo mismo que decir 3 por 75 más 1 entre 4, que es lo mismo que decir 57. Entonces, tenemos que el primer cuartil está en la posición 19, tercer cuartil en la posición 57 y la mediana en la posición 38. Cuando se tiene una curva de frecuencias,
lo que se hace es ubicar cada uno de estos valores en la columna vertical. Empecemos con el 19. Vamos a ubicar el 19 en la columna vertical. Aproximadamente el 19 se encuentra por acá. Ahora, si yo me voy a la curva y bajo, ven que me ubicaría en este punto. Que este punto, si notas, son 3 cuadritos a la izquierda del 3000. Y como cada cuadrito era 50, entonces esa posición se le asigna al 2850. Lo mismo vamos a hacer con la mediana. La posición 38 aproximadamente se encuentra por acá. Entonces, esta es la posición 38, que en el eje de las masas se le relaciona con el 3750. Lo mismo hacemos con el 57. 57 se ubica por acá, que en el eje de las masas se va a relacionar con el 5200. Esos resultados son aproximados. Puede haber un margen de error y no hay problema con eso. Entonces aquí podemos deducir que los cuartiles y las medianas serían cuartil 1 2850, mediana 3750, cuartil 3 5200. Ahora nos piden hallar el porcentaje de elefantes que tienen un peso mayor a la mediana y hallar el porcentaje de elefantes que tienen un peso mayor al primer cuartil. Esta es una representación de un diagrama de cajas. Ahorita no lo estamos aplicando, pero nos sirve para recordar que entre el valor mínimo y el primer cuartil hay un 25% de los datos, entre el primer cuartil y la mediana hay un 25% de los datos, entre la mediana y el tercer cuartil hay otro 25% y entre el tercer cuartil y el valor máximo hay otro 25% de los datos. Si nos piden hallar el porcentaje de elefantes que tiene un peso mayor a la mediana, me están preguntando por estos de acá. Fíjate que hay un espacio y otro espacio. Como cada uno era 25%, podemos decir que la respuesta en este caso sería 50%. Piden hallar el porcentaje de elefantes que tienen un peso mayor al primer cuartil. Aquí está el primer cuartil. Entonces tenemos un espacio, dos espacios, tres espacios. Y cada espacio era un 25%. Entonces podemos decir que la respuesta sería 75%. Además nos dicen que si se sabe que hay 45 elefantes que han presentado una masa de menos de m kilogramos, determinar el valor de m. Entonces hay 45 elefantes. Como siempre, vamos a relacionar el número que nos den, en este caso el de la frecuencia acumulada, con un valor en el eje de las masas. Nos vamos hacia la curva, bajamos y notamos que el 45 se relaciona con el 4500. Como nos preguntaban cuál era el valor m, podemos deducir en este caso que es 4500. Es decir, hay 45 elefantes que pesan menos de 4500 kilogramos. Además, nos piden hallar la diferencia que existe entre el primer cuartil y el tercer cuartil. Como tenemos que el primer cuartil es 2850 y el tercer cuartil es 5200, simplemente realizamos la resta, cuartil 3 menos cuartil 1, es decir, 5200 menos 2850. Eso da como resultado 2350. Y bueno, espero que haya sido de provecho este ejercicio. Les dejo una frase que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein.